la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Quiero compartir con ustedes en el día de hoy, hermanos, la palabra del Señor. Y el título es Jesús es nuestro perfecto sumo sacerdote. Hebreos capítulo 5 del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Oremos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, para que nos hable, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar sus asientos? Hermanos, quiero compartir con ustedes lo que ya he mencionado, y hemos podido ver que el título es Jesús es nuestro perfecto sumo sacerdote. Quiero entrar a algo que leímos en este pasaje, lo cual dice: todo sacerdote es tomado de los hombres para favor de los hombres. No pierdan el hilo. Continúa el tema de estos puntos diciendo: para que presente sacrificio de sangre por los pecados de él, como los pecados del pueblo. Allá tenemos dos puntos que hemos sacado de lo que leímos. El primero era de que todo sacerdote que fuera tomado para que ejerza el oficio del sacerdocio, tenía que ser tomado de los hombres. Tenía que venir de un hombre. Eso es algo importante. Ahora voy a explicar más. Número 2, este hombre que iba a ser tomado para que ejerza el sacerdocio, tenía que presentar sacrificio por los pecados de él mismo y los pecados del pueblo. Esto era llevando un corderito para sacrificarlo y rociar la sangre sobre algo que se llamaba el altar para pagar por los pecados del pueblo. El propiciatorio se llamaba. Tercero, este hombre en particular tenía que demostrar paciencia con los ignorantes y extraviados. Y empezando primeramente porque todo sacerdote es tomado de los hombres para favor de los hombres. La razón por la cual se tomaba un sacerdote era para que sirviera de conexión entre Dios y los hombres, o en este caso entre los hombres y Dios. Y él tenía que ser el puente entre los hombres y Dios.
Los hombres no podían ir directamente a Dios. Dios no acepta pecado. No podría Dios recibir a nadie porque son personas pecadoras. Tenía que ir con alguien, lo cual era designado entre el grupo de los hombres, entre el pueblo, y se elegía uno en particular para no solamente ser el sacerdote, sino que ser el sumo sacerdote, que tenía que entrar una vez en todo el año para poder llevar a cabo ese sacrificio que supuestamente cubría los pecados tanto de él como los del pueblo ante Dios, para que Dios no viera los pecados. Y él viera entonces la sangre de un cordero. Y se tenía que hacer este sacrificio todos los santos días, si se quiere. Todos los días alguien podía llevar un cordero para que lo sacrificara. Y si no tenía un cordero, podía llevar una paloma. Si no tenía paloma, podía llevar una ofrenda de agradecimiento como harina o algo por el estilo. Pero en particular, una vez al año entraba para el pecado total y completo del pueblo. Ahora, interesantemente, 1 de Pedro 1:12 dice: las cosas que ahora os son anunciadas, o sea, lo que yo les estoy anunciando a ustedes, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, esto es predicación del Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo. El Espíritu Santo viene, da la palabra y uno la expone. Cosas, dice, y esto es lo interesante, en las cuales, y yo hago un círculo aquí, anhelan mirar los ángeles. ¿Qué significa esto? Significa que los ángeles del cielo anhelaron y anhelan predicar el Evangelio, pero no se les permite. El Evangelio iba a ser predicado por hombres, no por seres angelicales. Por eso que usted nunca ha visto un ángel bajar y comenzar a predicar como predica un pastor. Porque este trabajo se le dio exclusivamente a hombres. Y sobre esos hombres elegidos se sobreelegía entonces un sumo sacerdote para que entrara una vez en el templo y llevara a cabo aquel sacrificio de perdón para todo el pueblo. La palabra la podemos entender porque es un hombre hablando con hombres. Si fuera un ángel nos hablaría quizás, como dice Pablo, en lenguaje de ángeles, y a lo mejor no entenderíamos. El concepto de los ángeles viviendo en la estratosfera o en el tercer cielo o en el séptimo cielo, en el ambiente de Dios, en el ambiente divino, pudiera llegar y tratar de hablarnos. Ángeles que no saben lo que necesariamente es ser humano, porque ellos han sido ángeles en la esfera de Dios. ¿Qué pudiera decirnos un ángel acerca de pecado si ellos no pecan? ¿Qué pudiera decirnos un ángel acerca de tener un dolor en alguna parte del cuerpo porque ellos no tienen cuerpo, no son corpóreos? Entonces, la palabra del Señor dice que los ángeles anhelaron venir y predicar, pero Dios les dijo no. Eso está predeterminado y determinado para los hombres, que ellos prediquen y entreguen el evangelio, lo cual significa evangelos, lo cual significa las buenas noticias. Interesantemente, tenía que ser un hombre el sumo sacerdote, un hombre de carne, de sangre y de hueso. Tenía que venir a predicar. Otra cosa, tenía que ser un hombre con emociones, con voluntad y con intelecto humano. Tenía que ser completamente como tú y como yo.
Tenía que ser un hombre que tuviera necesidades biológicas, como hambre, sed, cansancio, frío y todo lo demás. Tenía que sufrir como tú y yo hemos sufrido. Problemas de dolor, cansancio, hambre, sed. Y todo lo que usted se puede imaginar, porque tenía que ser un hombre. Estaba escrito de esa forma. Y tenía que ser tentado en todo lo imaginable. Incluso tentaciones mentales, como también tentaciones físicas y carnales. ¿De dónde se iba a sacar tal personaje? De cualquier lado. Yo pudiera ser uno de ellos. Tú también. Tengo todas las características mencionadas. Y todas las características mencionadas en la Biblia están ahí. Y tú y yo las cumplimos. Excepto una. Excepto una. No podía pecar. Aquel hombre no podía pecar. Porque si pecaba, deshacía todas las posibilidades de que fuera el sacrificio perfecto, inmaculado, limpio. El pecado lo ensucia todo. Y la palabra lo establece de que un pecado nos hace culpable de todos. Pero la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me podía haber tomado a mí o te podía haber tomado a ti, pero nosotros caímos y tropezamos en la misma piedra que se llama pecado. Sea mental, sea carnal, sea físico, sea de omisión o de comisión, caemos en pecado. Este tenía que ser impecable, que no podía pecar. Y la palabra lo dice. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y cuando entendemos lo que significa la palabra verbo, se traduce como logos. Y la palabra logos significa palabra. Así que si tuviéramos que leerlo de forma entendible, diríamos, en el principio era la palabra, la voz. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Hágase el universo. Dios no tuvo que molecular el universo con sus manos. Él solamente dijo la palabra. Por eso se le llama a la Biblia la palabra de Dios. Y otra cosa, de forma inferida, lo cual significa de forma entendible, el logos o la palabra es la ley. En el principio existía la ley ya. La formación de la ley rígida, soberana, y aquella ley era Dios, y aquella ley ejecutó todo lo que vemos, la palabra. Pero la palabra de Dios continúa diciendo, y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne. Aquella palabra fue hecha carne
y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, favor inmerecido, de gracia y de verdad, no de mentiras que vivimos en este mundo. En el principio era el verbo, dice el verbo era con Dios, pero es aquel verbo se hizo carne. Otra versión bíblica dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hermanos amados, Jesús vino para darnos a conocer el amor del Padre. El versículo más traducido en todo el mundo, el más traducido en el mundo entero, es el de Juan 3:16. Porque de tal manera, y ahí pudiéramos nosotros poner un punto y ya sencillamente quedarnos en la incógnita, porque nunca lo sabremos. De tal manera implica volúmenes. ¿De qué forma nos amó Dios? Mira, no existe la forma de poder explicarte terrenalmente de qué forma Dios te amó, porque ni aunque te lo explicara lo entenderías. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo unigénito para morir. ¿Pero por qué tenía que morir? Ahí está el enigma. ¿Por qué tenía que morir? Porque la ley había dicho de que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Y uno pregunta, ¿pero quién dijo eso? Dios lo había dicho. Dios lo había establecido. ¿Y podía morir algún hombre? Por supuesto que puede morir algún hombre. Pero el hombre no muere ni siquiera por su propia alma. Porque todos los hombres somos pecadores. ¿Podía morir un cabrito, un chivito, un animalito? Claro que sí, moría. Pero tenía que estarlo matando todos los días, hasta que se acabara el género de ese tipo de animal a lo mejor. Y los pecados del hombre continuarían, porque el hombre nace con el pecado original. Y hasta los últimos momentos de su vida sigue pecando. Y si no puede pecar con el cuerpo, peca con el pensamiento. La palabra del Señor nos da claridad de que Cristo vino para darnos a conocer el amor del Padre. Y la palabra de Dios lo dice de esta forma: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conozco, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. El nombre. ¿Qué conlleva el nombre? Mi hijo es hijo mío y puede comprobarlo. Lleva mi nombre. Se llama Guerrero. Mis hijas adquirieron mi nombre. Guerrero también. Después de casada me las robaron. Cuando nosotros adquirimos el nombre, la palabra del Señor dice que todo hombre lleva el nombre del Padre. ¿En qué sentido? ¿Qué conlleva el nombre de Dios? ¿Adonai? ¿Nos quedamos solamente en la pronunciación? Pero cuando entendemos el tetragramatón, las 4 consonantes que hablan del nombre de Dios, de que yo soy el que soy, yo soy el que existo, ¿de qué forma nosotros nos podemos aplicar el nombre de Dios a nuestras vidas? Porque sin Cristo morimos, pero con Cristo pasamos a vivir eternamente y asimilando el nombre de Dios. Vivimos eternamente, te doy vida eterna, dice la palabra de Dios, para que todo aquel que crea
en Cristo tenga vida eterna. Puedo asimilar, cuando vengo a Cristo Jesús, puedo asimilar el nombre de Dios en mi vida. Hasta el punto que la palabra de Dios dice que Dios mismo, en la tercera persona de la Trinidad, entra a mi corazón y hace residencia, hace morada en mí. Entonces yo ando con Dios dentro de mi corazón. El pecado ya no debiera atraerme hasta el punto de caer. Sin embargo, caigo. Sin embargo, pecamos todavía. Porque estamos en la carne. Hasta el momento en que nuestro cuerpo sea glorificado y transformado en un abrir y cerrar de ojos, entonces podremos decir lo que Cristo Jesús dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque Él resucitó. Se rió de la muerte. Hermanos, la palabra de Dios dice: y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Para que el amor del Padre, y como dice la Biblia, con amor eterno. ¿Usted cree que eso lo dice por decirlo? Dios te está tratando de decir: mira, con amor eterno te he amado a ti. Señor, pero yo soy pecador. Espérate un segundo. Yo sé que tú eres pecador. Yo sé que tú no puedes pasar un segundo sin pensar un pensamiento malo. Yo sé que las tentaciones están por todos lados y estás cayendo al revés y al derecho. Yo lo sé, dice Dios. Pero espérate, con amor eterno te he amado. De tal manera, aunque no lo comprendas, de tal manera nos amó. Dice la palabra del Señor que Cristo vino para romper la maldición de la ley. ¿Sabe lo que significa eso? Que Cristo haya venido para romper la maldición que te tiene a ti y a mí encadenados. Una maldición dicha por Dios. No es que haya venido de la nada. La maldición está establecida por Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Ley. Palabra de Dios. Irrevocable. Nadie puede cambiarla. Y la palabra del Señor dice: el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras, cuidado, todas se cumplirán. Aleluya. Y qué bueno, hermanos. Porque si no se cumplieran las palabras de Dios, yo tendría duda en cuanto con amor eterno te he amado. Tendría dudas. No sabría si es verdaderamente cierto lo que está diciendo Él. Pero como Dios no miente y lo ha comprobado, la palabra del Señor nos dice: Cristo nos redimió de la maldición. La palabra redimir, usted sabe lo que significa porque la he explicado muchas veces. Fue un intercambio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y luego dice: hecho por nosotros maldición. Cristo Jesús fue hecho maldición, no nosotros. Y la palabra del Señor dice: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Significa que Cristo Jesús se hizo maldición y lo colgaron entonces en un madero. Todo esto, hermanos, se lleva a entender un hecho que es difícil de explicar, y es que todo proviene de la ley, el logos, la palabra, el mandamiento, la escritura, lo que dijo Dios. Todo lo que dice Dios se cumple.
Entonces la ley de Dios, escrita en el Antiguo Testamento, que es lo más cerca que conocemos, la ley es de Dios. La ley es santa y buena, porque es de Dios. Nada malo viene de Dios. Pero la ley nos manda al infierno. La ley de Dios, la que es santa y que es buena, y que proviene de la boca de Dios. Y la palabra del Señor dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que la ley nos mande al infierno? Y muchos van a ir al infierno. Es más, la palabra del Señor dice de que muchos más van al infierno que al reino de los cielos. Y el camino es ancho y va a la perdición. Y muchos andan por él. Y el camino que va a vida eterna es angosto y pocos caminan por él. ¿Será que la ley nos manda al infierno? La misma palabra de Dios manda a la gente al infierno. ¿Sabe por qué? Y quiero que entienda bien esto, porque es complicado. Por eso se lo vuelvo a repetir, para que esté alerta. Porque la ley lleva en sí una condición. La ley lleva un requisito. Y esta condición, el que no cumple esta condición, muere. ¿Y sabe lo que no permite que usted cumpla la ley de Dios o la condición en esta ley? El pecado. El pecado impide cumplir la ley de Dios. Tú no puedes cumplir la ley de Dios, ni aunque quieras. No puedes ser obediente a la palabra de Dios, ni aunque quieras. Antes de haber conocido pecado, ya se te atribuye el pecado original. Y después el pecado de comisión. Por eso que pongo ahí, el que peca está condenado. Así que tú, mi amado hermano, y yo, estamos condenados por causa de que pecamos. Y la ley viene a ser maldición. La ley de Dios viene a ser maldición. No porque sea mala, porque nada malo viene de Dios, sino porque tú no puedes cumplirla. ¿Y por qué no puedes cumplirla? Por causa de tu pecado. Y Pablo lo pone de la siguiente manera. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Esa es la purísima verdad. No importa que la mona se vista de seda, mona se queda, dice el dicho. No importa si yo me pongo el mejor traje y los mejores anillos, sigo conllevando un gene, que es el gene de pecado en mí, hasta que este cuerpo desaparezca y se separe del alma, lo cual es la muerte. Por eso quiero concluir, y me falta mucho, pero el tiempo va pasando. Tú no puedes salvarte a ti mismo, ni aunque quieras. Ni venir aquí a la iglesia y arrodillarte te va a salvar. Ni dar los diezmos te va a salvar. Ni cantar bonito como lo hacen los hermanos aquí te va a salvar. ¿Sabe por qué? Porque conllevas ese gene. Y ese gene
te promueve, te lleva a pecar. Y no puedes dejar de pecar. Tú estás bajo entonces condenación. Sencillamente porque no puedes cumplir la ley. Y Pablo lo dijo de una forma muy clara. Tú te vendes por placer de pecado. Tú prefieres tener 5 minutos de placer y venderte por ese pecado. Estás bajo condenación. ¿Por qué? Porque eres carne. Todavía no eres espíritu vivificado. Yo sé que estoy hablando como en pasado, porque eventualmente llegamos a la condición de ser nuevas criaturas. Pero tiene que llegar ese momento en que el hombre y la mujer hace esa transición de muerte a vida. Y no es por lo que tú hagas, sino porque el Espíritu de Dios te vivifica, te ilumina. Y en un momento que tú no lo esperas, logras entender el significado de que Cristo pagó por los pecados que cometiste, que cometes y que vas a cometer mañana. Los pagó ya. Y eso significa el amor eterno que tú ni yo no entendemos. Que con amor eterno, pasado, presente y futuro, nos ha amado Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Los designios de tu carne y la mía no se sujetan a la ley de Dios. No quieres orar. Te duele doblar las rodillas. Te cuesta ayunar. Te cuesta ir a los servicios de la iglesia porque te aburren o porque estás cansado o porque estás enfermo. Cualquier cosa que sea una excusa relativamente válida, la aprovechas para no servirle a Dios como Dios merece. No se sujetan a la ley de Dios. No se sujetan al logos, a la palabra de Dios. Pero tampoco pueden, ni aunque quieras. Por eso que existe esa lucha ambulante contigo y conmigo. Quieres hacer lo bueno y no lo logras. Señor, te prometo que esta vez, y esa promesa queda en la basura. Porque hay una lucha constante, una guerra civil entre tu cuerpo, la carne y el espíritu, que no se quieren sujetar la carne a los designios y estatutos y preceptos y mandamientos y todo lo demás de Dios. No solamente porque no quieran, sino que porque no pueden. Miserable de mí, ¿quién me apartará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? La ley, hermanos, dice, el alma que pecare, esa morirá. La ley dice, porque la paga del pecado es la muerte. La ley dice, todos pecaron, por tanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Querrámoslo o no, canto bonito no me sirve de nada. Hay algo en mí que es el gene del pecado, injertado desde el principio de la humanidad, cuando la serpiente le habló a Adán y Eva, y el pecado fue inyectado y continúa de generación en generación. Cristo, hermanos, vino a cumplir lo que tú ni yo podíamos cumplir. Él vino a cumplir lo que tú y yo no podíamos hacerlo. Tenía que ser un hombre, Él vino como hombre.
Tenía que tener carne y hueso, vino en carne y hueso. Tenía que tener emociones como tú y yo y sentimientos como tú y yo. Se podía enojar, se podía reír, podía llorar, podía tener sentimientos de amor y de lástima como tú y como yo. Tenía que ser un hombre que sintiera el peso del pecado y la presión de querer comer un pedazo de pan porque tenía hambre y porque hacían días y días y días no había comido nada y tenía hambre y veía ese pan y podía decir con la palabra de su poder que se convierta esa piedra, que se convierta en pan. Y no lo hizo, porque al hacerlo no era pecado comerse el pan. No era pecado transformar esa piedra en pan, pero era pecado oír a Satanás, que le decía, convierte esa piedra en pan. Ahí está el pecado, en escuchar la voz de Satanás y dejarnos llevar por la maldad. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la ley. La palabra de Dios dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Lo cual significa anular. O los profetas, dice él, no he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué? Porque ni yo ni tú podíamos cumplir la ley, ni siquiera por nosotros mismos. La idea es como si un hombre se está ahogando y mientras se ahoga y no tiene un chaleco salvavidas, se está ahogando. Él levanta su mano, se agarra del pelo y trata de levantarse. Ese es el concepto de tratar de salvarse a sí mismo. No se puede. Él vino a cumplir la ley. Por eso que decimos que tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la palabra del Señor lo dice, es Jesús, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús vino para ser Él el perfecto sacrificio. Aleluya. Si no hubiera sido por Él, todas nuestras malas costumbres, pecados y cosas que nos daría vergüenza mencionarlas, nos siguen llevando y tirando hacia la tumba eterna. Pero Jesús vino para ser Él el perfecto sacrificio, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, la vida eterna. No por sangre de machos cabríos ni becerros, porque eso se tenían que, por cierto, la palabra que se menciona en cuanto a cubrir los pecados del hombre era precisamente lo que se llama la expiación. Y la palabra expiación significa cubrir los pecados. Seguían ahí, pero se cubrían para que Dios no los viera. Lo que Cristo llevó a cabo fue la remisión. Él se sacrificó. Él no tapó de ningún pecado de nadie. Él los lavó. Él cambió su vida por ti. Dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para ti y para mí. Yo hice esos círculos para subrayar de que entró una vez y para siempre y no tiene que entrar todos los días, ni una vez al año tampoco. Esa muerte sacrificial, esa muerte que tomó tus pecados y Él se los echó encima y tuvo que pagar y tuvo que ir al infierno. De hecho, la palabra del Señor dice, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecado. ¿Quién había dicho eso? Dios. Dios había dado su ley, había estipulado su ley. Dios tomó su propia ley, sus propias palabras,
Y en vez de eliminarlas o revocarlas o borrarlas, Él las cumplió Él mismo. Porque tú ni yo podíamos cumplirlas. Jesús vino para llevar nuestros pecados a la cruz. Quien llevó, dice la palabra del Señor, Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia de ¿quién? No a la justicia nuestra, a la justicia de Dios. Lo cual Él decía que tenía que haber derramamiento de sangre de un sacrificio perfecto de alguien impecable, y por cuya herida fuisteis sanados. Y cuando leemos la palabra sanados en el griego, habla de salvados. Por cuya herida fuimos salvados. Por eso es que muchas veces predicando yo he dicho, ustedes me van a ver en el cielo. No hay duda en eso. Porque yo no confío en mí. Confío en la obra redentora de Cristo Jesús. Y confío en el amor eterno del Padre, que todavía no lo entiendo, pero lo acepto con todo el corazón. Y eso se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Levanta tu fe con todo esto, hermanos. No creas que tú estás aquí por coincidencia. Dios te ha hablado. Que el Señor te bendiga. Es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, Santo, exaltado Dios, Santo, Santo por siempre. Y cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, Santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, Santo, Santo por siempre, pues Santo por siempre, Señor. Clama puebla al Rey, Santo, soberano es Él, Santo, por siempre, Santo, Santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Nada se compara.